¿Qué pasa, chavales? Bueno, acabamos de coronar Tuernes y nos disponemos a ir hacia Trubia. Hoy primer puertaco de la temporada, primer puertaco del año. Vamos a ver, a intentar al menos, seguro que lo hacemos, el puertaco de la Cobertoria por Cortes y Lindes. Así que vamos a por él con muchas ganas. Una semana nos queda para empezar a currar, así que hay que darle caña a tope. Vamos allá, chavales. Go, go. Bueno, coronado el escamplero, nos dirigimos ya hacia Trubia para subir por ahí para arriba hasta el embalse Valdemurio y ya después subir el puertaco de la Cobertoria. Ahí estamos en escamplero. Llegamos al embalse de Valdemurio. Bueno, estamos en los kilómetros iniciales antes de llegar a lo que es el puerto de la Cobertoria por Cortes y Lindes. Hay que destacarlo porque hay tres vertientes: la de Quirós, que es por aquí también, la de Elena, que es por la de Elena, y luego la que vamos a hacer nosotros hoy, que es por Cortes y Lindes. Pero antes de llegar a ella, desde Trubia no paras de subir. Son 40 y pico kilómetros, todo es subida. Como ahora que estás subiendo, por lo que subí antes, 1 kilómetro al 7% o algo así, durillo. Con lo cual no hay tregua. Pero el paisaje es una flipada por aquí. Este es el pueblo antes de empezar a subir la Cobertoria, es Bárcena. Una pasada de pueblo, muy chulo, con varios restaurantes para comer de maravilla. Bueno, aquí tenemos el desvío Cortes y Lindes por aquí para la derecha, y por ahí para arriba se va para la Cobertoria, que es Cobertoria por Quirós. La otra vertiente es hacia acá, la de Elena, y la que hacemos nosotros es esta, que nos metemos por aquí, por Cortes y Lindes. Y aquí a la izquierda. Y comienza el puerto oficialmente. 20 kilómetros de subida desde aquí. Bueno, pues voy a comentaros un poco la Cobertoria por Cortes y Lindes. Son 20 kilómetros, una auténtica pasada al paisaje, empezando ya al inicio, ya con un bosque que parece que estás metido en el bosque, y de los 20 kilómetros bastante llevaderos en cuanto a la dureza. El kilómetro 7 es un 10,5% y el 8 un 7%, el resto le cuesta llegar al 5%, así que imaginaos. Tiene una media del 3 y pico por ciento, no llega al 3,5 en 20 kilómetros, y 700, no llega a 700 metros de desnivel toda la subida. Así que os podéis imaginar que tiene algún rampón, pero tiene mucho descanso y alguna que otra bajada, 1,5 kilómetros de bajada de los 20. Así que nada, es lo que tiene este puerto. Pero al final llegas arriba del todo al mismo sitio que por el otro sitio, con lo cual el desnivel es el mismo, así que el paisaje te lo ganas igual, porque por este lado no tiene nada que ver que por Quirós. Es alucinante el paisaje por aquí, mucho más guapo, así que vamos para arriba. Mira qué pasada, toda la subida igual, quedan 14 kilómetros para coronar. Y a la vera del río de Lindes vamos todo el camino así. ¡Qué pasada! Bueno, estamos en la parte más dura de la Cobertoria
kilómetro al superior al 10% de media y el siguiente al 7,1 por ahí. Son los 2 kilómetros más duros de la cobertoria por cortes y lindes. El resto, como dije, bastante llevadero. Pero aquí rompe con máximas del 12%. Bueno, pues habrá que sufrir aquí un poco. Bueno, aquí se termina algo más de 1 kilómetro por encima del 10%, todo sostenido, duro. Ahora nos queda otro kilómetro que viene ahora, más o menos a un 5 por ahí, nada, una cuestina de nada. Y luego ya lo más duro ya lo hemos pasado. Bueno, este es el pueblo de Cortes. Ahí arriba coronamos y ahora hay 1,5 kilómetros de bajada para volver a subir los 9 kilómetros y pico que nos quedan. Impresionante el paisaje, señores. Estamos a 6:30 para coronar la cobertoria por Cortes y Lindes. Seis para la cima y mira qué belleza. Bueno, dentro de un rato vamos a estar allí. Esa es la carretera por la que hay que ir. Bueno, a 3 kilómetros para coronar. Este puerto es una pasada, es muy llevadero, pero es tan largo que las piernas pican, ¿eh? Como no estés en forma, te empieza a pesar, ¿eh? Es larguísimo. Y como te pasas subiendo ya desde Trubia, pues duelen las patas. Bueno, este fin de semana tenemos una primera clásica brutal, la Onloop Nieuweslap o algo así. Primer duelo clasiquísimo, Mathieu van der Poel, Wout van Aert. Aunque Wout no creo que le haga sombra ahora mismo a Mathieu, a la bruta bestia, pero por lo menos empieza a verse algo ya. Primera clásica de muchísimos adoquines, donde la han reformado un poquito, con un final un poco más duro, con algún adoquín más, alguna subida más, porque últimamente estaba llegando mucho al sprint. Así que este año, el sábado, tenemos una cita importante. Vamos a seguir, que ya queda poco. ¡Buah! ¡Qué paisaje, chavales! A puntito de coronar y las vistas son terroríficas. Ahí al fondo se ve la carretera, donde prácticamente ahí se acaba ya. No queda nada. Bueno, pues aquí tenemos la vertiente de la cobertoria por Quirós,
De ahí viene la de Lena, y de donde venimos nosotros es la vertiente de Cortes y Lindes. 200 metros para coronar el puertaco, primer puertaco del año. Impresionante. ¡Uf! ¡Qué manera de sufrir! Tremendo. Y ahí está, coronado la cobertoria, y ahí está la de que os decía de Lena, la vertiente de Lena, y aquí la de Quirós. Bueno, chavales, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya molado la ruta y el super puertaco de la cobertoria. Recordar, por Cortes y Lindes. Bueno, la semana que viene más y mejor. Chao, chao, colegas.